la barca por salvarse ellos. Pero el hombre es imposible salvarse por sí solo. El hombre jamás podrá hacerlo. El hombre necesita la ayuda de Dios. Y aquí vemos este ejemplo en los discípulos, que cuando ya ellos ya no podían, acudieron al maestro. Oiga, pero qué triste en el caminar que llevaba cuando la multitud lo seguía al maestro. Dice que hacía toda clase de señales y milagros. ¿Y por qué se olvidaron en aquel momento? Parecía ser que no conocían al maestro. Y a veces también a nosotros nos pasa algo así parecido, que nos olvidamos quién es Jesús en nuestras vidas, que nos olvidamos quién fue que nos llamó, que nos olvidamos del gozo que sentimos muchas veces por la presencia de Dios en nuestra vida. Aleluya. ¿Cómo olvidar esos momentos? Entonces ahí fue que acudieron ellos. ¿Usted no cree que podían haber sido hasta tarde? Muy tarde quizás, cuando ellos se acordaron, podían haber sobrado en esa tremenda tempestad que había. Pero es que Dios es bueno. Dios le da toda oportunidad al hombre. Cada día nos da oportunidad. Si algo tenemos que dejar, Él nos da el tiempo para que lo dejemos, para que nos arrepentamos de aquellas cosas que no le agradan a Él. Que busquemos más cada día su rostro, que busquemos cada día más de su presencia. En otras palabras, que nos acerquemos cada día más. Ese es el llamado de Cristo todos los días para nuestra vida. Y nunca nos olvidemos que Él está atento, Él escucha mi oración y su oración. Como aquí Él respondió el llamado. Señor, perecemos. Señor, sálvanos. Señor, posiblemente, ¿por qué duermes si estamos en peligro? Pero Cristo le dio una gran lección. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Mire, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Pero esa tormenta sirvió para crecer, para aumentar la fe de aquellos discípulos. Porque parece que estaba media. Pero repito también, es humano también a veces cuando como que dudamos, como que estamos inseguros. Pero es por eso que la palabra de Dios está escrita, para cuando llegan esos momentos, acudir a la palabra de Dios. Ahí tenemos la respuesta para todo en nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces nosotros nos descuidamos y queremos hacer las cosas con nuestra fuerza. Queremos hacer nuestras cosas como nos agradan. Queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera. Y cuando Dios llamó a usted y a mí, no es para hacerlo a nuestra manera, sino a su manera, a la manera de Dios al que nos llamó. Piense usted que nos dio la vida. Yo estoy aquí parado reconociendo que Dios me dio la vida, y cada uno de los que estamos aquí. Por lo tanto, Él tiene todo el dominio y el derecho sobre usted y sobre mí, que nos dio la vida. Y no solamente eso, sino todo lo que hay en la tierra es de Él. Es de Él. Solamente nosotros la habitamos porque Él dijo, Él nos permitió habitarla, o nos la dio. Se la dio el hombre, mejor dicho, para que la habitara. Pero es de Él. No importa que el hombre diga: tengo tantas hectáreas por allí, esto es mío y quiero más. No es tuyo. La Biblia no dice que es del hombre. Fue Dios quien creó todas estas cosas. Por lo tanto, le pertenece, mis amados hermanos. Y Señor, sálvanos que perecemos. Y Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y en el mar se hizo grande bonanza. Reprendió los vientos. ¿Cuándo posiblemente habían visto eso? Jesús hizo toda clase de milagros. Cuando caminaba entre el pueblo y la multitud lo seguía, la Biblia dice que sanó enfermos, paralíticos, cojos, ciegos y cuantos otros milagros ellos vieron. Pero nunca habían visto esto, de que Él le dé orden al viento, a la tormenta que estaba en ese momento. ¿Y sabe qué? No solamente habló, a veces nosotros hablamos y no vemos los resultados. Pero ahí no importa, Él los tiene. Pero aquí estuvo el resultado en el momento. Dice que calmó. Ahí fue que vino una sorpresa para ellos. Pero ¿quién es este hombre que aún la tormenta, los vientos le obedecen? Y a veces lo vemos como imposible, amado hermano. Y es normal. Yo a veces me acuerdo a veces cuando camino, que sea, cuando estoy leyendo algo. Digo, cuando Dios abrió el mar rojo. Es cosa increíble. Cuando levantó a Lázaro, lo sacó de la tumba. Y tantos otros milagros.
Y yo a veces he pensado, sí, no piense mal de mí por eso, pero yo a veces he pensado y digo, para mí lo más grande fue abrir ese mar. Oye, usted tiene que abrir esas aguas. Qué poder, ¿no? Aunque por ahí hay los teólogos, esos cabezones, que dicen que en ese tiempo se secaba, que en ese tiempo pasaron por la parte más seca, ok, en seco, o sea, con un poquito de agua. Y estos cabezones no se dan cuenta entonces. Pero la Biblia dice también que el ejército de Faraón pareció con hombres, caballos y carretas y todo lo que llevaban. Y entonces como que era un poquito de agua. El hombre no se detiene a veces a pensar. O piensa por un lado y se olvida del resto. Y yo creo que esto hay que llevarlo, mire. Antes de pensar una cosa, como decía una vez un maestro, decía, antes que usted suelte la palabra, piense primero en el de arriba. Piense primero si está de acuerdo el de arriba y no la suelte. Pero no lo voy a decir que a mí no me ha pasado, a mí me ha pasado también, por la ligereza. Y Pablo nos invita a nosotros que tengamos dominio propio. O sea que hay un control en nuestras vidas. Pero a veces pasa en nuestras vidas eso, que ese momento nos olvidamos. Realmente cuando nos damos cuenta se fue, salió la palabra. Pero bendito sea Dios, que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Cuando pasan estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a Dios. Perdóname. Como decía por ahí un cómico, se me chipoteó. Pero hay Dios que es un Dios perdonador. Sabemos que vamos a recibir perdón de parte de Él. Conociendo que somos humanos y que no somos perfectos. Que hay fallas en nuestras vidas. Que buscamos, vamos a ese camino, sí. Pero todavía no hemos llegado allá. Todavía nos queda larga lucha, como le dijo, largo camino, como le dijo Jehová al profeta. Y créame lo que sí, todavía nos queda. Tenemos que seguir creciendo cada día más y más y más, buscando la presencia de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y los hombres, dice, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oiga, qué sorpresa se llevarían entonces estos hombres allí viendo tremendo milagro, tremendo acontecimiento. Y a usted no le ha pasado muchas veces que usted ve milagros que se queda sorprendido. Yo he dicho esto aquí, pero quizás hay uno que nunca lo escuchó. Yo recuerdo que una vez fui a ver a Benny Hinn allí en New Jersey, a un coliseo allí. Pasé un momento de verano, calor, incomodidad y todo eso. Yo no tenía tanto tiempo en la iglesia, pero sí ya lloraba y decía, Señor, mira lo que estamos pasando, este sacrificio, que sea de muchas bendiciones en mi vida. Y realmente Dios contestó la oración, porque yo dije, mis ojos ven cosas que nunca había visto. Y ahí sí no me diga que fue algo fabricado, porque yo ni lo conocía ni me conocían tampoco. Pero lo que Dios hizo aquello, que yo me quedé maravillado. Y yo pienso también en los apóstoles, que se quedaron maravillados estos discípulos cuando Jesús hizo aquellas cosas. Y a veces cosas en nuestra vida que vemos la maravilla y la grandeza de Dios, que marcan nuestras vidas, que quedan sembrados ahí para siempre. Y a veces hay experiencias que tenemos con Dios que no hay palabra para describirla, porque hay cosas que uno mismo tiene que vivirlas personalmente, que no hay palabra para describirlas, porque son experiencias únicas en mi vida. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por esa experiencia. Y si no la ha tenido, órele al Señor. Si hay alguien que no la ha tenido, pídale al Señor, que el Señor se lo va a contestar en cualquier momento, como Dios ha contestado muchas de mis oraciones. En el momento de Dios, no en mi momento, no en mi tiempo. Aunque he visto también peticiones y oraciones que Dios me ha contestado en el momento con una rapidez que me he quedado sorprendido. Pero ese es el Dios que todo lo sabe y todo lo conoce, y que hay un tiempo, para el tiempo es de Él. Él sabe cuándo hace las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Y vienen tormentas a nuestra vida, hermano. Yo también a veces he sentido tormentas. Hace unas semanas atrás yo le decía al pastor que me golpeé bien feo aquí, una torcedura en la calle. Oye, ya yo andaba, mire. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Óigame, yo vine y oraba, Señor, pues. Y el médico no encontraba nada, no sabía qué hacer, mejor dicho, el médico. Pero el médico divino, ese tomó el control de mi pierna. Y mire, gracias a Dios ahora estoy bien. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no estar agradecido de Dios? ¿Cómo no creer en las promesas de Dios?
Bendito sea su nombre. ¿Cómo no darle gracias por el llamado que un día hizo a mi vida? Que me sacó de allá de donde yo estaba y me trajo a lugares celestiales. Bendito sea el nombre de Dios. Porque eso glorioso de Dios ya lo estoy viviendo aquí. Pero ustedes ya sabemos que hay algo mucho más grande y glorioso para nuestra vida. Cuando dejemos esta tierra, hay un lugar santo para usted y para mí. Pero Dios demanda obediencia. Dios manda compromiso. Dios manda que se someta y que nos mantengamos firmes hasta que llegue ese momento. Porque de llegar, llega. Aunque a veces no quisiéramos, pero va a llegar algún día. La cosa es que tenemos que estar preparados para aquel momento. Cuando toque de partir, como decía el apóstol Pablo, ya él sabía que iba a ser sacrificado, pero en sus últimas palabras, con alegría y con gozo, y pensando en el ministerio, dejar todo ordenado, porque él sabía que no iba a escapar de aquel terrible gobernador de aquel tiempo. Él lo sabía muy bien, pero él estaba agradecido a Dios, como siempre lo decía. ¿De dónde lo sacó Dios? Que solo hacía era persecuciones al pueblo de Dios, y Dios tuvo misericordia. Y como Dios lo usó grandemente. Y de que solo lo usó, que lo usó. Hay muchos que dicen que lo usan, pero ellos mismos quieren usarse. Pero acá vemos que fue Dios que lo usó. El que lo salvó lo usaba grandemente. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué es ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Fíjese que si no hubiese pasado esto, los discípulos no hubiesen tenido la oportunidad de conocer mejor al Maestro. Esa fue una oportunidad grandiosa para ellos, una experiencia que ellos se llevaron hasta el fin de su día, de lo que pasó en aquel tiempo. Y hay cosas en nuestra vida que tienen que suceder para crecer, para afirmarnos más en Dios, para creer quién es Dios. Dios es todopoderoso. A veces hay alguien que lo minimizan, pero no le hagas caso a esa clase de gente. Dios es grande y Dios es poderoso. Y Dios va a hacer lo que usted cree, no lo que otro cree. Es lo que usted cree individualmente. Bendito sea el nombre de Dios. Yo dije que vamos a hacer vigilia, pero creo que no. Alabado sea nuestro Dios. Por eso, amado hermano, cuando lleguen las tormentas, vamos poniéndose en las manos de nuestro Dios. No permita que darle esa solución. Yo recuerdo cuántas cosas me he pasado en esta vida, desde mi niñez sin conocer a Dios. Pero es que Dios es bueno y misericordioso. Él me salvó de muchos peligros y aquí me tienen. Y después también que estaba ya en el Evangelio, cuántas necesidades, cuántas cosas yo pasé, cuántas cosas yo en secreto, nadie las sabía. Aquí vine, mire, ahí, Señor, ahí. Y yo recibí respuesta de Dios más de lo que yo mismo quería, de lo que yo pensaba. Es decir, que si yo decía 20, el Señor decía hace muy poco. Tú tienes mucho más. Y créame lo que Dios sabe lo que hace. Tenemos que confiar. Cuando lleguen las tormentas, tormentas de desacuerdo, con tormentas de incomprensión, tormentas que posiblemente usted quisiera tener una buena relación con el hermanito, o sea, como una relación espiritual, y no llega, usted no lo ve de esa manera. Ore a Dios. Cuando vengan las enfermedades, ore a Dios. Cuando se quede sin trabajo, ore a Dios. En estos tiempos peligrosos, donde tenemos un gobernante como todo, mejor dicho, por este mucho más, que quiere sacar según ellos, que llaman los ilegales. ¿Quién es ilegal en esta tierra? Nadie. Si Dios le mandó a usted y me mandó a mí, no hay ilegales. No hay ilegales, porque aquí yo no acepto esa palabra. Porque el que está aquí está legalmente porque Dios le dio la vida. Pero usted manténgase firme y seguro y creyendo en Dios, y póngale la mano del Señor. Porque a veces Dios hace cosas que no las entendemos, pero que Dios las hace para nuestro propio bien. Porque más adelante nos vamos a dar cuenta realmente por qué lo hizo Dios, y que en aquel momento no lo entendíamos, pero llega ese momento que lo vamos a entender. Amados hermanos, con esto lo dejo, y siga confiando en Dios, sígale creyendo a Dios. Todas las tormentas que lleguen, póngalas en manos del Señor, que Él le dará la solución. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos en Cristo Jesús, y adelante, adelante, que hay un cielo. Robaste el corazón.